Los israelitas, ismaelitas, madianitas, edomitas y otros pueblos de la antigüedad comparten en la historia bíblica el origen remontado a Abraham. Sin embargo, a pesar de este parentesco, estos pueblos nunca experimentaron una paz duradera. En varias partes del registro bíblico son retratados en papel de oposición directa a los hijos de Israel. Una comprensión fundamental de la dinámica de la historia israelí en la Biblia pasa por la comprensión de los ismaelitas, el pueblo que descendía de Ismael, el hijo mayor de Abraham. Exploremos el origen de este pueblo. Cuando Dios llamó a Abram, un hombre de la ciudad de Ur en Mesopotamia, le hizo una promesa sobre su descendencia. Esto fue complicado, pues Abram, en aquella época, era un hombre anciano casado con Sarai, una mujer estéril y también muy anciana. Originalmente, el nombre Abram significaba padre honrado o padre exaltado, tal vez en homenaje a algún antepasado ilustre, como Terá, el padre de Abraham. Irónicamente, el hombre cuyo nombre honraba a la figura paterna no sabía lo que era ser padre. A pesar de las circunstancias, Dios prometió una descendencia a Abraham. Sarai, sin embargo, resolvió anticipar el cumplimiento de la promesa y recurrió a una antigua costumbre de la región que permitía que una mujer pudiera ser madre a través de su sierva, asegurando así la descendencia de su marido. Esta costumbre se atestigua en el Código de Hammurabi. El intento de Sarai de cumplir la alianza de Dios con Abram a través de su propio plan fue problemático desde el principio. Ella eligió a su sierva personal, la egipcia Agar, para ser la madre del hijo de Abram. Sin embargo, tan pronto como Agar quedó embarazada, comenzó una rivalidad en la casa de Abram que se extendió a lo largo de la historia. Posteriormente, Agar comenzó a despreciar a Sarai, la legítima esposa de Abram, y en respuesta, Sarai humilló a su sierva. Agar huyó al desierto mientras estaba embarazada. De acuerdo con las reglas de la costumbre que orientaba esa situación, la sierva elegida para engendrar al descendiente del señor de la casa no podía despreciar a la esposa legítima. Por lo tanto, a la luz de esta costumbre, Agar estaba equivocada en sus actitudes. Sin embargo, de forma misericordiosa, Dios habló con Agar en el desierto. La Biblia relata que el ángel del Señor encontró a Agar junto a una fuente de agua y le ordenó regresar a la casa de Abraham y humillarse bajo la autoridad de su señora, Sarai. En ese encuentro, Agar también escuchó una promesa decisiva del Señor sobre su descendencia. En el capítulo 16 del libro de Génesis, entre los versículos 10 y 12, el ángel del Señor dijo a Agar: «Multiplicaré tanto sus descendientes que nadie podrá contarlos. Usted está embarazada y tendrá un hijo, y le dará el nombre de Ismael, porque el Señor la oyó en su sufrimiento. Él será como un asno salvaje, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Él vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos». Esta promesa esbozó el destino y la naturaleza de los ismaelitas en la historia bíblica. Entonces, cuando Abraham tenía 86 años de edad, Ismael nació. Después, a los 99 años, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, cuyo significado apuntaba a su posición como padre de una multitud de naciones. A la edad de 100 años, Abraham finalmente se convirtió en padre de Isaac. El significado del nombre Abraham, indicando que él sería padre de una multitud de naciones, fue cumplido no solo en el aspecto físico, ya que Abraham fue el antepasado de varios pueblos a través de Isaac, Ismael y sus otros hijos, sino también en el aspecto espiritual. El Nuevo Testamento explica que en Cristo todos los que comparten la misma fe de Abraham son sus hijos espirituales. Sin embargo, la rivalidad dentro de la casa de Abraham no mejoró con el tiempo. Después del nacimiento de Isaac, la convivencia en la familia patriarcal se volvió insostenible y Sara pidió la expulsión de Agar e Ismael. Es importante destacar que Sara no podría exigir esto
si Agar actuó contra la costumbre de la época al despreciar a la esposa legítima del señor de la casa. Sara también actuó contra esa misma costumbre al pedir la expulsión de Ismael y su madre. Este episodio trajo preocupación a Abraham, pues el texto bíblico dice que él amaba a Ismael. Sin embargo, Dios lo consoló, diciendo que cuidaría del niño cuando él saliera de su casa. De hecho, eso fue lo que sucedió. Ismael dejó la casa de Abraham con al menos 16 años de edad. Creció, se estableció en el desierto de Parán, se casó con una mujer egipcia y se convirtió en el antepasado de un gran pueblo, generalmente designado como ismaelitas. Aquí es crucial entender que el término ismaelitas, que ocurre algunas veces en el Antiguo Testamento, parece haber sido una designación más genérica, en el sentido de ser un término inclusivo, que abarcaba también otros descendientes nómadas de Abraham que vagaban por la península arábiga. Algunos eruditos incluso creen que el uso del término ismaelita era similar al uso moderno del término árabe, que abarca varias tribus. Sea como fuere, de hecho, a veces el término ismaelitas se aplica en la Biblia de forma intercambiable con otros términos, como madianitas o medanitas. Por ejemplo, el texto bíblico dice que cuando José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto por una caravana de ismaelitas madianitas. Después, cuando los madianitas fueron derrotados por los israelitas en tiempos de los jueces, la Biblia describe a este pueblo como ismaelitas. Estos pueblos descendían de Abraham a través de los hijos de sus concubinas y probablemente se mezclaron a través del matrimonio. Incluso los ismaelitas se mezclaron con el linaje de Isaac a través de su hijo Esaú, ya que Esaú se casó con una hija de Ismael. En los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, los ismaelitas habitaban campamentos móviles y recorrían toda aquella extensa área desértica desde Havilá hasta Sur, cerca de la frontera con Egipto, en dirección a Asiria. Así como los israelitas fueron organizados en 12 tribus, curiosamente, los ismaelitas también se organizaron en 12 colonias tribales: Nebayote, Cedar, Dumá, Abdeel, Masá, Tema, Shetur, Nafis, Kedemá, Mibsán, Misma y Hadad. Algunas de estas tribus son mencionadas en textos extrabíblicos, especialmente en fuentes asirias. Los ismaelitas eran gobernados por príncipes y vivían como un pueblo libre e itinerante, aventurándose por el desierto. Generalmente vivían en cabañas y se desplazaban principalmente utilizando camellos. Formaban grandes caravanas y sobrevivían especialmente del comercio. En el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 25, los ismaelitas aparecen portando especias de Galaad para ser comercializadas en Egipto. Se cree que este pueblo poseía grandes riquezas en oro. Cuando Gedeón derrotó a los madianitas ismaelitas, por ejemplo, el pueblo de Israel obtuvo muchos pendientes de oro como botín de guerra. El texto bíblico destaca que esa era una característica de los ismaelitas, observando que incluso sus camellos llevaban preciosos collares. En tiempos de David, el padre de un comandante del ejército de Absalón es designado como un ismaelita. Sin embargo, algunos estudiosos creen que en realidad este hombre era un israelí que habitaba en la tierra de los descendientes de Ismael. Finalmente, los guerreros de Cedar, una tribu ismaelita, son mencionados en la profecía de Isaías, en el capítulo 21, versículo 17. Parece que estos guerreros han conservado la tradición de la habilidad de Ismael con arco y flecha. En cuanto al destino de los ismaelitas, es difícil delinearlo con exactitud debido a las muchas mezclas y asimilaciones entre los pueblos que habitaban el Antiguo Oriente. No hay un texto bíblico que describa, por ejemplo, la destrucción de los ismaelitas. La mezcla fue tan grande que entre los estudiosos hay hasta una discusión sobre la posibilidad de una tribu ismaelita, los descendientes de Nebayote, posteriormente haber dado origen a los nabateus, que desarrollaron una civilización próspera en el período grecorromano. Sin embargo, muchos eruditos consideran esta conexión bastante improbable. Aún hoy los árabes musulmanes reivindican ser descendientes directos de Ismael y por lo tanto, en cierto modo, ismaelitas. Sea como fuere,
El texto bíblico indica que los ismaelitas serían muy numerosos y poderosos. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa de Dios a Abraham, queda claro en las palabras del ángel del Señor a Agar, en el desierto antes incluso del nacimiento de Ismael, que Dios reservaría a los ismaelitas la grandeza fuera de la alianza. A pesar de esto, la historia de los hijos de Ismael estaría marcada por conflictos y hostilidad. Ahora, escriba en los comentarios si usted ya sabía quiénes eran los ismaelitas en la Biblia y si usted desea conocer aún más historias bíblicas. Vea más videos aquí en el canal. Nos vemos en el próximo video. Quédate con Dios.